Para este podcast quiero que nos pongamos en la siguiente situación. Vamos a pensar en un niño de 6 años. Puede ser tu caso o puede ser otro más, no importa. Para este caso lo voy a poner con un ejemplo para que podamos entender lo que son los diferentes conceptos como el patrón de comportamiento o cómo puede influenciar tu situación familiar en tus creencias en relación a la abundancia. Imagínate un niño de 6 años que en su casa, su padre, pues trabaja bastante, tiene un horario en la que la mayor parte del tiempo está trabajando y cuando vuelve a casa, el ratito que vuelve a casa, pues o bien está pues o de mal humor por la situación que ha podido traer del trabajo, y ese niño de 6 años está viendo cómo ese padre, cuando va a trabajar, está de mal humor. Con lo cual, eso ya nos hace una conexión para que nuestro inconsciente empiece a interpretar que el trabajo es estar de mal humor, o que en el trabajo no estoy a gusto, o no estoy bien. También puede ocurrir con un niño de 6-7 años, y hablamos de esta edad porque justo en esta edad comenzamos a trabajar con esa empatía de forma inconsciente hacia nuestros familiares, y en esa edad suele ser una edad donde se empiezan a incrustar algunas creencias, sobre todo las relacionadas con este tipo de situación, que en este caso es la económica, que es la que nos viene o la que venimos a trabajar aquí en estos podcasts. Con lo cual, ese niño, vamos a poner otro ejemplo, al revés, pues no sé, una mamá que trabaja mucho en casa, cose, está cosiendo en casa, los niños están por ahí, pero la mamá tiene que estar trabajando para cumplir ciertos objetivos, para que le puedan pagar, con lo cual podría ser una madre ausente. Y todo esto volvemos otra vez a incorporarlo dentro de nuestro patrón de comportamiento, dentro de nuestra psique, dentro de nuestro inconsciente, como que pues es más importante el trabajar que el prestar atención a un familiar. Entonces eso conlleva a lo que se le llama un operador modal, ¿vale? Que a cierta edad, en esos 6-7 años, nosotros ya empezamos a intuir o no a intuir, porque se hace de forma totalmente inconsciente, no somos conscientes a esa edad de que va a penetrar tanto en nuestro interior, pero es el tengo que, el debo hacer esto, tengo que hacer lo otro. El papá cuando llega a casa tarde o que llega malhumorado, pues inevitablemente es que tengo que trabajar, el hecho de no poder estar con la familia me pone de mal humor, y una serie de comportamientos, ¿vale? Que ya nos van a ir introduciendo, se van a ir introduciendo a nuestras creencias. Por lo tanto, también puede ser el ejemplo de pues, las vacaciones, cuando uno disfruta, el padre ya está pues, al 100% con la familia, se le ve mucho más feliz, de forma que en el inconsciente del niño se está empezando a programar o se está empezando a crear lo que podría ser el disfruto si no hay trabajo. Por lo tanto, a la hora de trabajar, pues no estoy disfrutando y tengo toda esa ansiedad. Con lo cual ahí se empieza a crear esas creencias debido a un comportamiento que nos han ido enseñando de nuestro clan familiar. Así que yo quiero hacerte algunas preguntas ahora que has entendido un poco que a través de una situación como puede ser esta que te acabo de decir, pero tú lo tendrás que extrapolar a tu situación personal, exactamente cuál crees que es la creencia que te impide ser abundante. Ves a esa situación de cuando tenías 6-7 años, ves a un caso, por ejemplo, muy concreto. Esto
solamente lo puedes hacer tú. Te invito a que tengas una libreta, un papel, a que puedas escribir cuáles fueron las sensaciones, las emociones o cuál fue la situación, porque a veces cuando somos pequeños no nos damos cuenta de esa emoción, sale innata, pero sí que ahora como mayores podemos realmente ver cuál fue el escenario, qué es lo que sucedió, cómo estaba tu madre, tu padre, etcétera. ¿Qué es lo que originó exactamente eso que tú crees que te impide el ser abundante? Hay un psiquiatra canadiense que creó la teoría del análisis transaccional para explicar el comportamiento humano, que se llama Eric Berne. Y él decía, las decisiones de derrota de los niños hechas como respuesta a esos mandatos no son la hechura de los padres, sino la de los niños, lo que significa que como adultos tienen la libertad, en casi todos los casos, de redecidirlo. Con lo cual, todo este ambiente que se genera en tu familia, todo este ambiente emocional que se está creando en base, por ejemplo, en este caso que estamos hablando en relación al tema de la economía, se va a aplicar en ti como una creencia. Esa creencia, que es totalmente inconsciente debido a las situaciones que has pasado, te va a producir un pensamiento y ese pensamiento te va a producir una acción. Vamos a ver pues un ejemplo de creencias, pues, o mejor dicho, un ejemplo de pensamiento. Pues no tengo dinero el dinero suficiente para invertir, no tengo el dinero suficiente para emprender, o no voy a tener tiempo, no voy a poder por la edad. Imagínate un montón de pensamientos, cuáles son los tuyos, del pensamiento que te estás colocando ahora mismo para poder emprender una acción que te va a llevar a la abundancia, y de ahí vas a poder analizar con ese pensamiento, por eso te digo que lo escribas, cuál puede ser tu creencia, ¿vale? Por lo tanto, cosas que además también nos pueden influir muchísimo, es incluso hasta el embarazo. Es decir, fijaros cómo las emociones hacen una creencia. Por eso hablamos del ambiente emocional, cuáles eran las emociones realmente, porque esas emociones que incluso podrían estar en el útero cuando tú estás dentro de la barriga de la mamá, ¿vale? Toda esa experiencia que ha ido sucediendo a lo largo de tu vida, desde que empiezas a estar en la barriga de tu madre hasta el día de hoy, todos esos ambientes te han construido esa creencia. Y esa creencia es la que te está limitando. Vamos a poner un ejemplo. En mi caso particular, yo, por ejemplo, la emoción fuerte que experimenté cuando voy a trabajar en esta área, porque esta es un área que deberíamos de trabajar todo el mundo, resulta que me encuentro en una situación muy desagradable, por ejemplo, con mi padre, en el que me encuentro pues discutiendo con él, incluso yo llegando a un punto de llorar, de llanto, de rabia, de impotencia, porque cuando yo empecé a emprender, al principio no es fácil, ¿vale? Pero había algo en mí que quería que siguiera, y lo más común y lo más normal es que tus padres, debido a su situación también, lo que pasa es que ellos no se preguntaron nunca nada, simplemente siguieron la vida o las ruedas de la vida como les hizo, fluyeron así, ¿vale? Pero luego hay otras personas que nos cuestionamos las cosas. Entonces, en ese momento hay un conflicto de creencias en las que se pone en duda la creencia mía para poder sacar adelante un negocio por internet. Él lo pone en duda constantemente y ahí hay una situación, un conflicto grande de rabia por mi parte, de impotencia, pero claro, ese es lo mío. Él, lo que está sucediendo, por eso digo que es importante encontrar cuál es la situación, porque por norma general, ¿vale? Lo que buscamos es el equilibrio. Con lo cual, esa situación es en el caso de mi padre. En el caso de mi madre, de alguna manera,
lo que sucedía era más bien, mi madre sí que había mucha más creencia en mí, pero mi madre era, pues, tenía una cierta dificultad pues para aprender, para estudiar, ella pues prácticamente no sabía escribir, cuando yo tenía que resolver cualquier cosa académica o intelectual, iba mi padre, ¿vale? Y toda esa situación lo que hace es que fíjate cómo una madre con un padre busca el equilibrio, ¿vale? Y cómo un hijo también va a buscar ese equilibrio familiar. En este caso, lo que estaba haciendo mi padre con su conflicto interno de no creer, lo que estaba haciendo era reforzar la creencia en mí. Con lo cual yo cuando entendí esto fue una gratitud increíble, porque gracias a esa carencia que él tenía, mi equilibrio natural hacia él y hacia el amor que siento hacia él, me hizo entender que eso fue lo que realmente también reforzó una creencia para creer en mí. Lo mismo sucede con mi madre de forma inconsciente, donde yo desde bien pequeñita ya empiezo a todo lo que es la parte intelectual, a trabajarla mucho, a estudiar mucho, a querer aprender mucho, a querer tener la mejor letra, a querer tenerlo todo muy bien ordenado, con todo, ¿vale? Toda esa parte que yo tenía que equilibrar del sistema familiar de mi madre. Entonces esto es algo natural que sucede, que cuando te lo pones a trabajar, como en este caso de estos audios y estos podcasts, te das cuenta de que esa abundancia es la raíz, o sea, o el hecho de que tú tengas esa creencia en relación a la abundancia, la raíz viene de todo el sistema familiar y que por norma nosotros buscamos equilibrar ese sistema familiar. ¿Vale? O bien desde el mismo posicionamiento, es decir, yo pudiendo haber seguido el mismo patrón de mi padre, en el que pues es un empleo, la seguridad laboral, mi padre por ejemplo le preocupaba mucho todo el tema de seguridad, el trabajo, etcétera, él se preocupaba mucho si en el trabajo no iba bien, entonces él se preocupaba mucho por querer agradar al jefe, porque no tuviera ningún imprevisto a nivel económico, y esa era su situación. Y luego nosotros, pues o bien lo hacemos hacia el mismo posicionamiento para mantener el equilibrio en ese sentido, o bien lo compensamos de otra manera. ¿Sí? Siempre va a haber esto, o bien el mismo posicionamiento o bien el posicionamiento opuesto. ¿En qué momento te encuentras tú? ¿Vale? Porque el clan, como sistema, siempre busca el equilibrio. Entonces, tú debes de preguntarte, bueno, aparte de cuál es la creencia, acuérdate de las preguntas que te he hecho hasta ahora, ¿cuál es la creencia que crees que te impide ser abundante? Vamos a buscar la creencia, ¿cuál crees que fue el origen de esa creencia? Busca el ejemplo. Una vez has encontrado el ejemplo, piensa cómo te sentiste, qué sensaciones tenías, cuál fue la emoción que se desarrolló en base a esa situación, ¿vale? Y ahora que ya tienes toda esa sensación, ahora busca, bueno, ¿y cómo te estás complementando entonces tú con tus padres? ¿Cómo es ese complemento con ellos? Porque siempre lo tienes, o bien utilizando el mismo sendero, o bien utilizando el sendero opuesto. Otra pregunta más, ¿cómo estás repitiendo el posicionamiento de tu madre o de tu padre con respecto al trabajo o con respecto al dinero? ¿Cómo te estás posicionando tú? En lugar de seguridad vas a la inseguridad, en vez de la no creencia vas a la creencia. Eso sería un poco lo que yo he ido trabajando, ¿no? Pero tú deberás de tener tus propias respuestas. ¿Qué o a quién estás queriendo compensar? Probablemente te des cuenta de que con ese equilibrio estés queriendo compensar a la mamá o estás queriendo compensar al papá, o realmente entenderás que es ambas situaciones, ¿no? Y la pregunta más importante que te puedes hacer también ahora es, ¿qué cambio realmente puedes realizar para integrar esas polaridades? En el momento en el que ves que todo es un sistema perfecto, porque el clan familiar, ¿qué es lo que nos busca el inconsciente? El inconsciente siempre va a estar
ligado a la lealtad familiar o a la fidelidad familiar de una forma totalmente inconsciente. Por eso en muchas ocasiones creemos que hacer algo diferente a lo que nuestro papá o nuestra mamá nos dijo, a nuestro abuelo, a nuestra abuela o a la persona que tú consideres como una figura materna o una figura paterna, crees que eso puede ser traición. Y de forma completamente inconsciente te estás limitando porque estás teniendo una lealtad familiar totalmente inconsciente debido a todas las emociones de todo tu árbol y que por lo tanto no estás siguiendo realmente lo que dicta tu corazón o lo que tú crees que es mejor para ti. Luego entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás repitiendo a tus padres o estás haciendo algo de una forma complementaria? Más preguntas que te pueden introducir a ese conflicto / solución, porque creo que siempre es importante ver un conflicto para entender la solución. Por eso decimos, nunca uno pierde, siempre uno aprende. Porque cuando buscas la emoción y buscas realmente cuál es la creencia que esa emoción te produjo, empieza a despertar otros pensamientos en ti y esos pensamientos te generan otra acción distinta. Entonces, ¿qué decidiste estudiar, por ejemplo? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Quizá fue una carrera de tu padre, quizá fue una carrera de tu madre. Tú fíjate, ahí te vas a empezar a entender, ostras, ¿estoy haciendo lo contrario o estoy respetando justamente lo que dijeron mis padres? O, por ejemplo, decidiste hacer algo que tu padre o tu madre no pudieron estudiar. O cogiste algo que, no sé, que lo hacían tus abuelos. Pregúntate un poco, ¿no? Porque en esa inconsciente familiar es justamente lo que nos hace adaptarnos. Y esta es la parte poderosa de todo este podcast. Y es que si tú tienes tantas posibilidades, tantas historias han habido para que tú llegues a este momento, en el momento en el que estás escuchando este podcast, ahí te darás cuenta de que eso es justo la abundancia. Tantas opciones debido a tantas situaciones y a que puedes conseguir lo que quieras buscando en ti realmente de que lo tienes todo. Ahí está la abundancia, lo tienes todo, tienes todos los recursos realmente para poder ir al camino de la abundancia, eliminar ya de una vez esa pobreza y añadir en tu realmente inconsciente todos los programas de abundancia. ¿Cómo lo vas a lograr? Escuchando estos podcasts, lógicamente, porque esa la idea es de poder ayudarte a que esas creencias las podamos ir construyendo cada vez más a ser creencias ilimitadas, que nada ni nadie frene tus sueños, que nada ni nadie pueda decirte lo que puedes o no puedes hacer. Busca dentro de ti, que ahí está la respuesta. Nos vemos en el próximo. Bye bye.